Bien, la Comisión para la Paz y el Entendimiento fue convocada en junio del 2023 a través de un decreto presidencial y buscaba entregar una serie de recomendaciones tendientes a encontrar soluciones a temas que históricamente han afectado a las comunidades mapuche en la Araucanía, en el Biobío, ahora también en los ríos. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que lleva décadas y que distintas comisiones han intentado abordar y que lamentablemente en estos últimos años se ha visto agudizado en la expresión más oscura, ¿no? Que es la violencia y que ha tomado también ribetes que las mismas autoridades consideran que tiene en algunos casos características terroristas. Bueno, esta instancia ha sido conformada por 8 comisionados que provienen del mundo político y académico y quienes mediante un diálogo intersectorial integrado han delineado propuestas, pero no hay claridad si este documento finalmente va a poder lograr lo más importante, ¿no? Que es el objetivo de alcanzar la paz. Una paz que está muy de la mano con la entrega de tierras hacia el pueblo mapuche, que ha sostenido históricamente de haber sido despojado, ¿no es cierto?, por parte del Estado de sus tierras ancestrales. Es lo que queremos pasar a conversar a esta hora con el historiador académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, coordinador académico del Diplomado Pueblos Indígenas en América Latina y Chile, Pedro Canales. Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, muchas gracias. Muy amable. Pedro, tal como yo planteaba, ha habido muchos intentos por lograr un acuerdo para que se pueda dar una solución al conflicto mapuche. ¿Crees que estamos más cerca o francamente lo ves difícil que se pueda concretar? Sí, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación a conversar. Creo que es difícil llegar a un acuerdo. Ya hay 9 comisiones anteriores, hay un antecedente en los últimos 35 años en esta metodología de comisión que no han logrado mayores resultados, lamentablemente. Son diferentes metodologías de trabajo, sin embargo, el tema de fondo, creo yo, a partir de lo que uno va leyendo, estudiando, conversando, ¿verdad?, con diferentes interlocutores, es el tema que no se mueve. No se mueve ni para un lado ni para otro, ni para arriba ni para abajo, por decirlo de alguna forma, que es el tema precisamente de entender, aceptar, compartir un diagnóstico respecto de la historia del territorio en cuestión, del territorio mapuche. Ese tema no, lamentablemente, no se llega a un acuerdo, no hay un diálogo al respecto, cada parte tiene su historia, tiene su relato y no se mueve de ahí. Y eso pasó, ¿verdad? Sin contar quizás la primera comisión del año 90, la CEPI, dirigida por un académico, por José Bengoa, sin contar quizás esa experiencia, de ahí para adelante todas las demás experiencias tienen ese modo operandi, lamentablemente. No se mueven prácticamente un centímetro de su relato histórico para entender, comprender y también negociar en estas comisiones. Y eso hace ¿A qué de te que, refieres? Perdona, sí, Pedro, déjame detenerme ahí. ¿A qué te refieres cuando tú dices que no se mueven de su relato histórico? ¿Qué es, desde dónde no se mueven? sí, no se mueven principalmente desde su sitio, que tiene que ver con la representación que cada uno de los comisionados representa. Por ejemplo, quienes representan al mundo empresarial o dentro del mundo político, de lo que podríamos hablar más del ámbito de la derecha política, lo mismo. También muchas veces representando a la familia de los colonos, de las colonas de esos territorios, ahí hay un corpus conceptual, podríamos decir, ideológico, que plantea, ¿verdad?, de que la culpa de lo que pasa, llamémoslo así, en la Araucanía y en todos los territorios que plantea la actual comisión elaborada por el presidente Boric, no tienen culpa de eso. Ellos plantean, ¿verdad?, en su relato de que sus abuelos antepasados van a ser invitados a llegar al territorio de la Araucanía y que ellos no tenían mayor idea de lo que estaba sucediendo y que
prácticamente son víctimas también de este conflicto, llamémoslo así. Entonces ahí hay un punto. Desde las posturas de organizaciones mapuches lo mismo. Las organizaciones mapuches lo que hacen es reclamar. El reclamo puede tener diferentes intensidades. Hay una intensidad que tiene que ver con la recuperación de tierras respecto de los títulos de merced que el Estado chileno le entregó a la población mapuche sobreviviente a la guerra de finales del siglo XIX. Hay otra intensidad que tiene que ver con todos los territorios, incluso de antes de la guerra. Y así entonces nos vamos a encontrar con diferentes posturas frente a esta temática. Y en todos los casos, ¿verdad? Uno podría decir, a ver, si miramos desde la perspectiva de cada sitio, de enunciación, tienen algo de razón, podríamos decir. Sin embargo, eso Ya, empantana y no permite generar, repito, mayores avances. Yo recuerdo años atrás claro. un Ujú. historiador, Jorge Pinto, que participó Ya. en una comisión hace años, él me decían, acá lamentablemente le podemos presentar antecedentes históricos, datos, documentos de todo el proceso de la usurpación y de cómo luego de la entrega de las tierras que el Estado chileno le hace al pueblo mapuche, luego de eso siguen habiendo usurpaciones. Y muchas veces la familia de los colonos o los representantes de los colonos, las colonas, no, no aceptan esos antecedentes. Y eso empantana cualquier negociación, por decirlo de alguna forma. Pedro, déjame preguntarte en tu calidad de historiador para hacer un poquito de contexto histórico. Cuando hablamos de estos títulos de merced, ¿no es cierto? ¿Qué pasó una vez que el Estado de Chile le entrega estos títulos de merced, tal como tú dices, a los mapuches sobrevivientes? ¿Qué ocurre después de eso? Lo que ocurre, en primer lugar, o sea, en el mismo momento en que esto está sucediendo, son varios años, ¿verdad? Entre 1883 y 1930, el Estado entrega, desde el Biobío hasta la hasta la región de los lagos, entrega estos títulos de merced. Hay territorios mapuches incluso donde no se entregó, porque la comisión, la geomensura, no pasó por esos lugares. Entonces hay población mapuche que quedó sin títulos, que quedó sin tierras definitivamente desde un principio. Sin embargo, podríamos decir de que se generan estos territorios, ¿verdad? Las reducciones, que también se les denomina, y las reducciones son, colindan con las grandes propiedades que se le entrega a población colona principalmente, ¿verdad? Que va a venir desde Europa, en gran medida, menormente desde Chile, y ahí empieza lo que yo estoy planteando, o sea, empiezan quizás dos grandes procesos. Uno, que es una nueva usurpación, se empiezan a correr los cercos. Los colonos empiezan a correr los cercos. Quizás no el mismo día que llegaron a vivir ahí, pero con el paso de los años lo empiezan a correr. Y eso significa que empiezan a violar los mapas que los títulos de merced traían y que hoy día son una pieza fundamental en el proceso de los reclamos. La población mapuche muestra los títulos de merced, cada título de merced traía un muy bien elaborado mapa de los lindes de su reducción y eso cambió, porque la población, repito, los colonos que van a llegar a esos territorios van a correr los cercos, insisto. ¿Ya? ¿Me Hay puedes varios decir en motivos qué por los... fecha? Sí, dame un segundo. eh, ¿Qué fecha estamos ahora, hablando? ahora, el proceso de entrega de los títulos yo planteaba entre 1883 y 1930. No fue todo Perfecto. inmediatamente, por lo tanto, en algunas zonas los colonos llegan primero, otros van a llegar después, algunos llegan en el 1903, por ejemplo, hay una colonia de Murcia, de España, que llega a la zona Lafkenche, a la zona de lo que hoy día sería la comuna de Saavedra, Carahue. Entonces, en diferentes etapas, en diferentes oleadas, llegan colonos. Y en todo ese proceso se empieza a hacer el tema de los cercos. Y junto a eso, nos vamos a encontrar que el otro proceso por el lado mapuche, más significativo, tiene que ver con que la reducción que se le entrega, que es legal, ¿verdad? Que el Estado entrega de puño y letra, la firman los representantes del Estado, eh, está tan mal diseñada porque los mapuches que quedan, que sobreviven, van a quedar ubicados en territorios que no eran sus territorios históricos, ¿verdad? De sus linajes, por decirlo de alguna manera, porque las guerras en todas partes del mundo mueven a la población, ¿ya? Los refugiados, por decirlo de alguna Ya. forma. Entonces, en ese contexto, la población mapuche va a quedar reducida, relegada
a los territorios que en general son los territorios de menor calidad agrícola, con mayores accidentes geográficos, con menos capacidad productiva, por decirlo de alguna manera, donde la conectividad no es buena. ¿Ya? Podríamos decir, yo estoy recordando ahora a Tomás Guevara, un profesor Ya. de lenguaje que trabajó en la Araucanía en esa época, 1910 aproximadamente, y él escribe un libro, Las últimas familias Ujú, araucanas, principalmente porque a partir de la reducción que hizo el Estado, se pensaba que los mapuches definitivamente desaparecían. ujú. Y por eso Guevara escribe este libro. Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto viene este segundo proceso que yo digo, que es por el lado mapuche, y que tiene que ver con un concepto que la historiografía mapuche acuñó hace un par de años, que es la diáspora mapuche. Comienza la migración. La población mapuche, poco a poco, más o menos de principios del siglo XX, 1900, 1910, comienza a migrar a las ciudades, con todo el trauma que significa, ¿verdad? Ir a una ciudad, ir a un territorio que no es su territorio, que no es su idioma, que no es nada de él o de ella. Y ahí entonces comienza, repito, una nueva historia. Algunos van a quedar en los antiguos territorios reducidos y otros y otras van a comenzar la migración a la ciudad, ¿verdad? Son varias oleadas durante el siglo XX a la ciudad. Claro, pero Pedro, tú decías algo que es porque quiero precisar esta parte de la historia, porque tú Por dices que favor. viene otra oleada de colonos que nuevamente corre el cerco, ¿sí? Así es, así Después de es. 1930, después de 1930, ¿no? Incluso después nos vamos, claro, nos vamos a encontrar durante el periodo que yo nombré hace un rato y posteriormente también van a haber fraudes, ya pensando, por eso la población mapuche, las organizaciones mapuches empiezan a exigir el derecho a la educación formal en escuelas chilenas, porque el Entiendo. despojo, los nuevos despojos comienzan con fraudes, ¿verdad? Con documentos que población mapuche firma sin tener claridad de lo que está firmando, porque muchas veces no sabe leer ni escribir y van a ser objeto de engaños por parte de la población colona, ¿ya? Entonces ahí también se empiezan a generar otros, repito, otros fraudes en este proceso. Entonces todo esto empieza a enrarecer el proceso, ¿ya? Un proceso que cuando comienza la democracia de los 90 en adelante, comienza a generarse una instancia de reivindicación a propósito de las comisiones, ¿verdad? La Comisión Especial para Pueblos Indígenas, la CEPI, que dirige, como lo dije hace un rato, el antropólogo, ¿verdad? Un connotado antropólogo José Bengoa, ¿verdad? Vinculado Sin a la duda. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y ahí lo que se quiere Perfecto. generar es una nueva ley, que es la que existe hasta el día de hoy, una nueva institucionalidad, que es la CONADI, y junto con eso, las organizaciones que un año antes, el 89, habían firmado una especie de pacto con el otrora Ya. candidato, luego presidente Patricio Elwin. La idea es de que la situación para el mundo mapuche y la reivindicación de tierras iba a ser un tema prioritario, un tema que lamentablemente no fue así y que fue abonando la tensión y el conflicto hasta nuestros días, lamentablemente. Ya, es que ahí quiero detenerme nuevamente. Deja contar que Por estamos favor. conversando con Pedro Canales. Él es historiador académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, coordinador académico además del Diplomado Pueblos Indígenas en América Latina y Chile, y con una amplia trayectoria en estudios referidos a la historia mapuche contemporánea. Pedro, el tema de la tierra. Y quiero volver al presente, ¿no es cierto? Porque este ha sido un Muy intento bien. que ha esperado, ¿y cuánto tú dijiste? 9 comisiones que no han logrado Claro. finalmente resolver el problema de fondo. Y aquí entramos al tema de lo que cuesta esto, porque se habla de 4.500 millones de dólares, lo que costaría comprar estas tierras y devolvérselas, pero las tierras también son finitas y de hecho uno de los comisionados señalaba precisamente aquello, ¿no? Que Sebastián Navellán, lo Sí. complejo que es devolver, porque tampoco puedes dejar despojado a todos los demás. ¿Cómo ves esa discusión y ese punto de no resolución? Claro que sí. Sí, es un tema sin duda muy complejo por todos los elementos las aristas que van, económicas, sociales, culturales, infraestructura, sin duda. Lo que importa, creo yo, en esta comisión, y que no tengo claridad, no tengo seguridad de que vaya a salir humo blanco, por decirlo de alguna manera, que estamos en tiempos de cónclave, tiene que ver con el ponerse de acuerdo. Porque al ponerse de acuerdo en un proceso que podríamos denominar descolonizar el territorio en cuestión, esto podría ser paulatino,
y también entendiendo que hay sectores o lugares que definitivamente no se pueden eh, transformar. Por ejemplo, las ciudades. Sin duda, las ciudades están ahí, hay toda una infraestructura, inversiones, pero hay otros territorios donde esa posibilidad se puede dar. Y lamentablemente aquí hay una cuestión política de fondo, ¿verdad? También hay tosudez de fondo de parte de algunos involucrados en estos temas, que lamentablemente impide, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo planteé hace un momento, hay un diagnóstico desde la historiografía chilena, ni siquiera desde la historiografía mapuche, estoy pensando desde la historiografía chilena. Hay ciertos marcos que establecen de que lo que sucedió acá definitivamente fue un proceso de ocupación colonial en épocas del Estado chileno hacia un pueblo, ¿verdad? Un pueblo-nación que va a ser despojado y que va a ser reducido al 4,8% de su territorio. Entonces, en ese contexto, claro que es difícil, sin duda. Si miramos desde el presente, alguien podría decir es imposible. Sin embargo, yo creo que con voluntad política, con voluntad humanitaria también, eso se puede lograr en plazos. Yo no creo que esto deba ser un cambio absoluto radical hoy día, pero insisto, en juicios como el que usted me nombra hace un rato, el que me plantea, ahí hay un sesgo que Sí. tiene que ver con, en el fondo, no hacer nada. ¿Ya? Decir algo, dialogar, para quedar ahí mismo, para mantener la Entonces, situación como está. ya, pero este dato de los 4.000 millones de dólares, porque yo Sí, escuchaba hoy día al diputado de Renovación Nacional, Mellado, que decía, sí, pero es que esto es imposible, decía él, o sea, claro, no existe esa posibilidad de pagar 4.500 millones de dólares por las tierras. ¿Qué claro. puede responderse ahí desde la O academia? sea, claro, o sea, en rigor, si pensamos en las palabras del diputado Mellado, el diputado Mellado Claro, representa, obviamente, a todos los grupos que están involucrados desde la vereda del frente de la demanda mapuche. Y en ese sentido, eh, el discurso ha sido, desde 1990, no quiero ir más atrás, ha sido siempre muy ya, parecido. Es alarmista, es un discurso que genera un rechazo inmediato en la idea y por lo tanto no se dialoga más, ¿verdad? Yo recuerdo el 90, 94, en aquel entonces diputado Alberto Espina hablaba también respecto de estos temas sí, pues. y decía, a propósito del debate sobre la posible, en algún momento, la vida mía del territorio mapuche en la Araucanía, él decía que eso era terrible porque la gente que vivía en Temuco y en todas las ciudades iba a tener que dejar sus casas porque los mapuches se las van a quitar. Eso genera alarma, genera temor, genera molestia y obviamente que hace de que el discurso respecto de las demandas mapuche y de toda esta problemática que se está tratando de solucionar, ¿verdad? En esta comisión que plantea el presidente Boric, lamentablemente Claro. quedan siempre en un anhelo, pero que no pasan más allá. Entonces, yo insisto, o sea, acá hay estudios técnicos que hablan de que hay posibilidades de generar la devolución de tierras, que esto en segundo lugar debe ser paulatino. El tema del dinero, de los millones que se plantean, tiene que ver también con que acá hay una mirada desde la historia, de una mirada desde la reparación. Si nosotros nos ponemos, ¿verdad?, en el contexto, ¿verdad?, un día antes de que comenzara la guerra de ocupación en el territorio mapuche en 1861, uno podría decir, a ver, ¿cuánto cuánto vale este territorio, cuánto valía este territorio, y ahí en frente a eso también, ¿verdad? Uno podría plantear esa inquietud, así como lo hace el diputado Mellado, de decir, mire, a los mapuches su territorio equivalía a tantos millones de dólares, si lo queremos poner en esas cifras. Entonces, De ahí todas hay una maneras, cuestión de fondo que yo creo que correcto. lo que hace, más que solucionar el tema, es empantanarlo y generar esta lógica de conversar, dialogar, mostrarse para la televisión, dispuestos, pero que en el fondo aquí no cambie nada. Y Lo se me último, ocurre, porque no he leído el documento todavía, de que eso va a suceder. claro. Pedro, lo último, ¿cuánto dirías tú que influye lo que, digamos, los aspectos colaterales, ¿no?, de este conflicto no resuelto y que tiene que ver con un tema tan de fondo como la violencia que se ha
ido agudizando en los últimos años, ¿no? Grupos radicalizados como la UAM, como otros que incluso han estado involucrados en hechos tan graves como el asesinato de los 3 carabineros en Cañete. ¿Cuánto dirías tú que eso influye, que no se pueda llegar a un acuerdo? Sí, todos los elementos, todos los hechos de violencia, sin duda que también marcan un tema muy fuerte, muy potente. Ahora, respecto de los debates, ¿verdad? Académicos, desde autores y Mm, autores que han hablado, hay autores, por ejemplo, estoy pensando en un señor caribeño que lucha en el proceso de la descolonización, ¿verdad? Franz Fanon, él dice, la descolonización es violenta, porque el colonialismo ha sido violento. Y en ese sentido, y aquí no quiero justificar violencia ni nada, la lógica tiene que ver con eso, que el despojo fue tan violento, tan brutal, que todo lo que vino de ahí en adelante fue así de brutal. En el siglo XX, la temática de todos los pueblos indígenas en Chile fue invisibilizada. Y esto explota en los 90, ¿verdad? Hay un momento, hay un interés latinoamericano donde explota. Y lamentablemente el Estado chileno en ese momento que revolvía a la democracia no tuvo las armas ni el diagnóstico, creo yo, para generar en ese tiempo un proceso de paz, de entendimiento, que lamentablemente se fue dilatando hasta el día de hoy. Creo que sin duda eh, eh, desfavorece, perjudica en la opinión pública todos estos hechos de violencia, claro que perjudican. Además que todo el elemento de la opinión pública está cruzado por puntos que tienen que ver con que hay ignorancia histórica, que sin duda. el colonialismo, digamos, también juega con eso y hace de que la población tome parte y asuma, ¿verdad?, de que la población mapuche en su conjunto, por ejemplo, es terrorista. Y así en Temuco o en otras ciudades de la Araucanía son tratados personas que no tienen nada que ver con estos temas incluso. Entonces, ahí hay un juego que tiene que ver con un discurso, con una lógica, con una ideología a la larga que hace de que estemos conversando de este tema con 9 comisiones que prácticamente no han podido lograr nada. Y eso es muy preocupante, ¿ya? Totalmente. Pedro, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Lo que sí decir que hoy vence el plazo, ¿no es cierto?, para que esta Sí, comisión aborde el tema, pero lamentablemente sin garantía de que esto va claro, a ocurrir, ¿no?, de que se va a lograr efectivamente al fin un acuerdo. Pedro Canales, así es. historiador, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, experto en historia mapuche contemporánea, muchísimas gracias por aportarnos con tu análisis sobre este tema. Muy bien, muchas gracias Mirna, que les vaya muy bien y cuando necesiten podemos Gracias. conversar. Gracias a De ustedes. todas Chao. maneras.